Pues en el nombre del Señor, hoy yo vengo a decirle a alguien, tranquilo, Él pelea por nosotros. O vengo a decirle a alguna, tranquila, Él pelea por nosotros. Y pues así se llama el sermón de esta tarde, tranquilo, Él pelea por nosotros. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 13, y si lo tiene dice amén. Éxodo, capítulo 14, versículo 13 y el 14, si lo tiene dice amén. Y tranquilo, Él pelea por nosotros. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veráis. Yo quiero que repita conmigo, nunca más para siempre los veréis. El versículo dice lo siguiente, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tranquilos, Él pelea por nosotros. Y yo quiero comenzar a decirle algo que aparece en las Escrituras. Cuando el pueblo estaba en cautiverio, cuando el pueblo era esclavo, la Biblia dice que me llamó mucho la atención esta palabra. Esto lo dice, no lo busque, en Éxodo 1:14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Cuando yo leía esto, intenté imaginar cuál era la agresión que recibía el pueblo día con día. No era que tal vez nos levantaran con un desayuno bueno en la mañana, sino que tal vez me hace imaginar que tal vez muchas veces los hombres y las mujeres, aún los jovencitos, como buenos esclavos, salían desde temprano a trabajar, tal vez muchas veces sin desayunar. Y que tal vez el tiempo cuando realizaban todas sus tareas, los maltrataban. Sin importar tal vez la edad o el sexo que tal vez pudieran llegar a tener. La Biblia menciona que los obligaban y los oprimían para que ellos construyeran lo que a ellos se les ocurría e hicieran las labores del campo. Esto también me hace imaginar que tal vez todo lo que aquellos egipcios podían comer era no a través de las manos de un egipcio, sino a través del pueblo de Israel. Y que también, por ser esclavos, ellos se enriquecían a través del maltrato que el pueblo recibía día con día. Pero a pesar de eso, la Biblia menciona que el pueblo de Dios se multiplicaba. Que aunque los egipcios intentaban hacer que esto menguara, ellos crecían. Este versículo me encanta cuando dice que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Pero esto es que tal vez no tenían un tiempo grato. Estaban encerrados en contra de su voluntad. Pero a pesar de eso, hay algo que está a punto de ocurrir en sus vidas. Que los planes de Dios no están limitados a las circunstancias o a los planes del hombre. Algo que detonó que tranquilos, Él pelea por nosotros. No fue que ellos tomaran la decisión e intentaran acostumbrarse a lo que estaba pasando. La Biblia menciona que ellos clamaron, y después de que ellos clamaron, Dios volteó y miró su sufrimiento. Y cuando Dios volteó y miró su sufrimiento, la libertad para sus vidas comenzaba a llegar. Que así como el maltrato era para hombres y mujeres, jóvenes y niñas, la libertad estaba a punto de llegar para hombres, mujeres, niños y niñas.
todo el pueblo estaba a punto de ser libertado. Pero lo que detonó que la libertad llegara a sus vidas es que el pueblo comenzó a clamar, que se acordaron que había un Dios en los cielos todopoderoso que podía cambiar sus circunstancias, que la temporada que ellos estaban pasando para ellos no era grata. Ahora yo intenté imaginar por un momento qué sentiría un papá levantarse y ver que su esposa sufre tal vez en el campo. Sus hijos sufren en el campo también. Quizás los pequeños no pueden salir y divertirse como un egipcio. Tal vez los egipcios, si fuera en este tiempo, tenían libertad de estar tal vez en un cuarto, jugando con un Xbox, un Play, salir con una bicicleta contento, comer 3 comidas tal vez al día, los mejores manjares tal vez a la boca. Y quizás, ¿qué era lo que sentía un varón del pueblo de Dios mirando que tal vez sus hijos estaban tal vez desnutridos, que no tenían el mismo contento? ¿Qué sentía tal vez al despertarse? ¿Qué fue tal vez el clamor que hacía día con día? Dios mío, ayúdanos, ayúdanos. ¿Y qué podía sentir tal vez una mamá al querer darle a sus hijos un buen alimento? Y cuando veía que lo único que podía darle era lo que aquellos egipcios le permitían para medio sobrevivir. Porque si es algo que tal vez es cierto, es que a los egipcios no les importaba el pueblo esclavo. Así como el diablo no le importa el pueblo de Dios. Pero hay algo que yo quiero decirle, que el Dios que usted y yo tenemos, sí le importamos. Que el Dios que usted y yo tenemos tiene la capacidad de cambiar escenarios catastróficos. Que si hay gente que se siente derrotada, desanimada, que si hay gente que se siente frustrada por tal vez que pasó una temporada muy difícil y se preocupa por qué temporada se aproxima, déjeme decirle que tranquilo, Él pelea por nosotros. Y la Biblia menciona que pasando el tiempo, después de que el pueblo clamó, entonces Dios designa un libertador. Y a través de este libertador y de su acompañante, hay algo que me llama la atención, que en una ocasión Dios le dice a Aarón, extiende tu vara y se convertirá en una culebra. Y entonces el rey contrario de Egipto le dice a sus hechiceros que hagan lo mismo. Y la Biblia menciona que la vara de Aarón se comió a lo que los hechiceros habían hecho. Lo que Dios hace, lo que Dios utilice, es para que tú y yo veamos su gloria. Y que hay tal vez algo que pueda parecerse, pero nunca nada se va a comparar a la grandeza y a la magnitud de nuestro Dios. No dependemos de lo que al hombre se le ocurra. No dependemos de lo que a la ciencia se le ocurra. No dependemos de que alguien traiga una propuesta para que la economía suba. No dependemos de que alguien en su inteligencia y en su humanidad pueda descubrir algo que pueda cambiar este escenario. No dependemos de eso. Dependemos de la grandeza del Dios máximo que tenemos en el cielo y que sigue gobernando no solamente en el cielo, sino en la tierra y debajo de ella. Así de que por eso el pueblo de Dios debe de estar tranquilo, porque Él pelea por nosotros. Y a pesar de lo que podamos ver, hay libertad en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Que cada uno de los que estamos aquí podemos tener victoria día con día. Que sí, hay temporadas difíciles que tal vez como hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños, tal vez hemos pasado, podemos pasar. Pero en medio de temporadas difíciles hay un Dios que voltea desde el cielo cuando el pueblo clama y sabe decir: Dios mío, ayúdame, que te necesito. Cuando el pueblo puede decir: ayúdanos, que te necesitamos, el rostro de Dios voltea. Y no importa que estemos en la más
grande encarcelamiento, cautividad, problema, dificultad, adversidad, Dios tiene la capacidad de voltear a vernos donde tal vez nadie nos ve, donde tal vez alguien quiere ayudarnos, Él puede ayudarnos. Y entonces la Biblia menciona que comenzaron a ocurrir plagas en ese lugar. 10 plagas comenzaron a moverse en ese lugar que se sentía tan seguro, que sentía que todo estaba bajo control. Déjeme decirle que si hay algo que puede cambiar la actitud del hombre, que puede sentirse que está en total control de su vida, solamente es Dios. Y si hay una nación que tal vez siente que lo tiene todo bajo control, noticias tengo, que el único que tiene control no solamente de una nación, de una calle, de una colonia, sino de toda la tierra, ese es Dios. Amén. Y la Biblia menciona que hubieron diferentes plagas, las cuales, para no equivocarme, se las voy a mencionar a su nombre. Gloria. La Biblia dice que hubo la plaga de sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga en el ganado, la plaga de úlceras, la plaga de granizo, la plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas. También quiero mencionarle algo. Ahorita que mencioné acerca de lo de la plaga de las tinieblas, la Biblia dice que mientras todo egipcio vivió 3 días en oscuridad, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, estaba con focos de 1000 watts. Usted puede creer que mientras una puerta divide algo, mientras en la parte de afuera hay oscuridad, en una casa haya luz. Déjeme decirle que es lo mismo que puede estar pasando en este tiempo. Mientras la gente pueda sentir una total oscuridad en su vida, el pueblo de Dios tiene que sentir la luz en su vida, la luz en su casa. Mientras otros tropiezan y fracasan, el pueblo de Dios, a pesar de lo que hay, tiene que vivir en victoria, tiene que vivir en luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y si hay algo que puede alumbrar nuestra vida, es la luz que solamente Él puede dar. Es más, si hay un camino que verdaderamente el creyente debe de seguir, ese es Él. Él fue el mismo que dijo: yo soy el camino, la verdad, y por consiguiente, cuando lo seguimos a Él, tenemos la vida. Y la vida no es como la estaban experimentando ellos, en sufrimiento, en lloro, en tristeza, en carencias. La vida es sentir la abundancia de los recursos inagotables de parte del reino de Dios en nuestras vidas. Que a pesar de lo poco que podamos tener en nuestras manos, a través de ese poco, Dios puede hacer algo para que ese poco se multiplique y sobre y abunde. Porque déjeme decirle que la medida del cielo no viene en onzas, no viene en kilos, no viene en milímetros. La medida del cielo viene apretada, revestida y rebosante. Esto es que la medida del cielo es abundante. Cuando ellos salían y comían, tal vez comían poco porque era lo que les daba. Pero cuando Dios toma lugar en nuestras vidas, nuestra vida tiene que cambiar. Lo que hoy nos preocupa ya no nos puede preocupar, porque Él pelea por nosotros. Aleluya. Y esto es lo que a punto estaba de experimentar el pueblo. Pasar de una vida gris, triste, a una vida de luz, a una vida con color. Cuando Dios está en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros problemas, las cosas se ven muy diferentes. ¿Sabe por qué? Porque este Dios que está para con cada uno de nosotros es vencedor en batalla. No he leído hasta ahorita algo que parezca
donde Él haya sufrido en alguna batalla y alguien por poco haya vencido. Aquel que está con nosotros es campeón. Número 1, vencedor. El alfa y el omega, el principio y el fin. El todopoderoso, el todo, el que nada se le iguala. Después de que pasa el tiempo en el cual las plagas ocurren, déjeme decirle que el pueblo, tal vez por ser esclavo, nunca recibió un salario, ni siquiera algo que se asemejara al mínimo, como luego hay en los países, o en los trabajos, o en las empresas. Tal vez no había algo que se le asimilara a eso. Pero déjeme decirle que aunque el pueblo estuvo más de 400 años en esclavitud, en carencias, en que la gente se disfrutara de hacerlo sufrir, todo lo que habían dejado de disfrutar, todo lo que habían llegado a dejar de percibir, en un día Dios se los devolvió. ¿Saben por qué? Porque el Dios que usted y yo tenemos es justo, es justo, es justo. Así que cuando usted salga a trabajar y sienta que no viene la recompensa del trabajo de sus manos, tranquilo, Él pelea por nosotros. Y Él es justo, Él es verdadero, Él es fiel. Cuando usted esté en un trabajo y no se sienta valorado, pero si tú haces lo que a ti te corresponde, tranquilo, Él pelea por nosotros. Amén. Él es justo, Él es justo, Él es justo. Si tú has dejado de escapar alguna ganancia que tal vez podía ayudarte a respirar o a salir de tu estancamiento, pero lo dejaste pasar porque sabes que no era justo y que no agradaba a Dios, tranquilo. El Dios que tú y yo tenemos es verdaderamente justo y Él actuará a tu favor. Si tú estás en algún lugar donde tal vez ves que pareciera que no habrá ascenso porque los lugares están ocupados, déjame decirte con todo mi corazón que hay alguien que puede promover, y ese se llama Dios. Y cuando no promueve es porque a veces ese lugar no es el correcto. Pero con esto yo quiero decirte que lo que tal vez en algún momento se nos ha negado, Dios puede hacer que aquello que hemos dejado de disfrutar, podamos disfrutarlo en una sola exhibición. Qué rico cuando yo leí esta escritura, al tal vez poder visualizar que aquel que tal vez había dicho, ¿cómo me gustaría tener para comprarle esto a mi familia? Dije, wow, ese día de haber dicho, no existía de que pedían rápidamente porque tal vez lo hubiera hecho, pero la Biblia dice en el capítulo 12 de Éxodo, dice lo siguiente, Éxodo 12:35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Entonces, cuando el pueblo fue libertado, ¿sabe qué? Salió con su finiquito en la mano. No salió descubierto. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que usted y yo tenemos piensa en todo. Tal vez a veces pensamos que a Dios se le escapan las cosas, pero ¿sabe por qué? Porque a veces metemos a Dios en nuestra humanidad y en nuestra mentalidad, pero Dios sabe qué es lo que nos hace falta a cada uno de nosotros, como familia, como matrimonios, sea la edad que cada uno de nosotros tenga. Dios tiene cuidado de nosotros, sabe la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, material, espiritualmente. Y con esto me da un gran contento el poder ver que el Dios al cual usted amamos,
adoramos, servimos, honramos, glorificamos y adoramos, verdaderamente que ama a sus hijos, verdaderamente que tiene cuidado de su pueblo. Después de que ya van tal vez de camino para darles salida, la Biblia menciona que cuando las plagas estuvieron, cada familia del pueblo de Dios tenía que teñir con la sangre del cordero, porque iba a haber muerte en ese tiempo. Pero toda aquella casa que estuviera marcada con la sangre del cordero, iba a haber vida en ese lugar y no muerte. Toda casa que no estuvo cubierta con la sangre del cordero, experimentaron muerte y no vida en esa ocasión. Entonces, para la nueva temporada, que para todos comienza, usted y yo debemos de cubrir con la sangre de Cristo nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa. Todo lo que amamos, cubrámoslo con la sangre del cordero. Después de que le dan la salida al pueblo de Dios, hay algo que yo comencé a ver a través de la Escritura. La Biblia dice que cuando ellos salieron de Egipto, entonces comenzaron a andar por el desierto. En el desierto, hermano, déjame decirte que no había tiendas, no había supermercado, no había un mercado sobre ruedas donde ellos pudieran utilizar lo que ya llevaban ellos en las manos, porque antes no compraban porque tal vez no tenían y disfrutaban lo que solamente los egipcios les daban tal vez de las obras. Pero ahora que están en el desierto, ¿qué hago? Tal vez decían los del pueblo de Dios con el dinero. Dinero tengo, pero no tengo dónde comprar. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería enseñarles que ellos no dependían de las cosas materiales, sino que dependían de las cosas espirituales. En el desierto no hay agua, en el desierto no hay comida, en el desierto no hay sombra, en el desierto no hay cobija. ¿Sabe por qué? Porque las más altas temperaturas son dadas en el desierto, hermano. Esto es fresco y lo que usted y yo ahorita estamos así comparado con lo que puede ser una noche en un desierto. A veces cuando usted y yo salimos a las 12 del día, ya no aguanto, hermano, eso no es nada comparado a las grandes temperaturas que puede haber en un desierto. Aquí usted agarra y le da fríos, se pone un suéter, lo pide prestado, agarra o lo que sea y ya. Pero en el desierto, hermano, aquí usted a mediodía puede agarrar y destapa una Coca-Cola y va para atrás. En el desierto, hermano, no hay. Ahora quiero que tú te imagines juntamente conmigo. Están saliendo de ese lugar, que si se los permitieron. Pero ¿tú crees que iban cargando garrafones de agua? Grandes cantidades de comida. Iban cargando cobijas, hermano. Cuando yo he platicado con gente que ha ido a Estados Unidos y de la forma en la cual se van, casi se van con la pieza que traen puesta y con lo que cabe en una pequeña mochila. Y de ahí, lo que Dios los bendice en el camino casi. No es que van cargando un botellón de 20 litros, nada. Entonces, ellos iban en esa misma circunstancia. Pero en medio de eso, hay una nube que cubría sus vidas. Donde otros podían morir de insolación, el pueblo de Dios vivía tranquilos porque Él pelea por nosotros. Entonces, cuando llegaban las grandes temperaturas del frío, la Biblia menciona que había una columna de fuego. ¿Sabe qué hacía la columna de fuego? Caía calor a sus vidas. Y eso es lo que hace la presencia de Dios. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que ocurre para nosotros en estos tiempos, que mientras habitemos en su presencia, la sombra del Todopoderoso guardará nuestras vidas en estos tiempos que para muchos tal vez son difíciles, pero tranquilos,
Él pelea por nosotros. Mientras en otro tiempo, tal vez si pudiéramos trasladarnos a ese desierto, si alguien salía en la noche, tal vez no volvía. Pero el pueblo de Dios tenía que avanzar. ¿Sabe por qué? Porque había una columna que alumbraba sus vidas. Y esa columna puede seguir alumbrando nuestras vidas. Así que aquí en estos tiempos, en estos nuevos comienzos, pareciera que algo puede ponerse oscuro. Acuérdese que hay una columna de fuego a favor de su vida. Qué increíble, hermano, que cuando los egipcios saben que salieron, dijeron, morirán en el desierto. Estos nunca han salido de este lugar. No saben cómo sobrevivir allá afuera. Van tal vez desnutridos. Y cuando veían tal vez en la noche desde lejos, es un punto de vista imaginativo, veían que algo alumbraba a lo lejos. Y tal vez en el día veían que una nube grande cubría, no sé qué cubre, pero se mueve y avanza. Porque déjame decirte que la presencia de Dios avanza a favor de tu vida conforme tú lo quieras. Si tú te quieres quedar descansando, no avanzará. Pero si tú decides caminar, la presencia de Dios te mostrará a dónde tú tienes que ir. Y entonces, la Biblia menciona lo siguiente, que entonces Faraón como que comenzó a pensar y a reflexionar, la mano de obra barata se va, nos estamos dejando ir. La Biblia menciona que Dios endureció el corazón de este hombre y entonces toma la decisión de decir, vamos por ellos. Cuando el pueblo de Dios ya había avanzado a través del desierto, Faraón dice, vamos por ellos. Y la Biblia dice que agarró lo escogido. Entonces cuando yo leí lo siguiente, de que agarró lo escogido, dije yo, aquí está. 14:7 dice así. Desde el 5 voy a dar lectura. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Esto se me afigura, hermano, que si cuando los tenían esclavos tenían coraje con ellos y los maltrataban, como que les vino cierta furia y era de que, ahora de que te alcanzo. Y déjeme decirle, que donde los hubieran agarrado, ¿usted cree que los iban a tratar con, ay, te fuiste porque te maltraté? Porque te golpeaba, porque te daba de mal comer. Ahora vas a ver cómo te voy a tratar para que no vuelvas a ir. Yo no creo que esa fuera la sensación que ellos sentían cuando dijeran, si te llego a tener en mis manos. Entonces, y se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho de haber dejado ir a Israel para que no nos sirvan? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre de ellos, o sea, 600 escogidos. Esto es que tal vez en el estacionamiento de Egipto agarró a los 600 vehículos mejores, tal vez los más armados. Y yo quiero decirte, a través de lo que estaba yo viendo, que cuando un carro salió, un carro iba con un arquero. Y aparte de esto, hermano, cada carro de los que iban con caballo llevaban espadas. Entonces, estos carros eran carros de guerra. 600. Es que si lo trasladamos a este tiempo, es como que se hubieran agarrado jeeps blindados, armados, para corretear al pueblo de Dios. Entonces yo quiero que tú sepas que si no llevaban comida, no llevaban agua, no llevaban cobija, no se llevan como sombrilla, no llevaban sombrilla. ¿Usted cree que por lo menos llevaban un cuchillo? ¿Llevaban algo para defenderse? No llevaban nada, hermano. Entonces cuando vieron
que el pueblo egipto venía atrás de ellos con armamento. Tal vez muchos se estremecieron, como tú y yo a veces tal vez nos hemos estremecido cuando vemos algo que nos sorprende, que viene tras nuestra vida, algo que tal vez vemos que no está en nuestro control, que nuestras fuerzas, nuestro conocimiento, nuestra sagacidad no puede ayudarnos en este momento. Y tal vez fue lo mismo que el pueblo de Dios sintió en ese momento cuando vieron que venían no 10 carros, no 100 carros, 600 carros armados en contra de ellos, donde ellos sabían que no venían a acariciarlos. Si pudiéramos decirlo en el lenguaje de este tiempo, venían a reventarlos, a asesinarlos, a matarlos, porque así son los ataques del diablo. La Biblia dice que Él viene para matar, hurtar, destruir. Hay una versión que dice que Él viene para dividir. Y entonces, cuando este ejército se acercaba a ellos, venía para destruirlos. Y no se sienta mal, hermano. Hay veces que las cosas nos sorprenden. Y es de humanos. Es de humanos. Pero déjeme decirle algo. Miedo. El que no sabe a dónde va, ni quién lo espera. Miedo. El que no sabe quién lo acompaña. ¿Y sabe a quién lo acompaña usted? ¿Sabe usted quién lo acompaña? El Todopoderoso. El grande, el máximo, el fuerte, aquel que le llama Jehová, Jehová de los ejércitos, aquel que ha vencido todo cuanto se le ha puesto enfrente. Y entonces el pueblo de Egipto sale atrás del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, tal vez en ese sentimiento de ver que tal vez los alcanza, porque yo no sé, hermano, cuál era la condición física de cada uno de ellos. Pero a pesar de la condición física que ellos pudieran llegar a tener, Dios tenía control de toda la situación. De la misma manera que en esta nueva temporada, yo no sé cuál es la condición ni física ni económica que tal vez muchos podamos tener. Pero a pesar de la condición que todos podamos tener, Dios tiene cuidado de nosotros. No dudo que en medio del pueblo de Dios haya habido hombres fuertes, hombres que tal vez hasta sin comer podían correr, hombres que a través, tal vez débiles, podían dar batalla. No lo dudo, no lo dudo. Porque de la misma manera que ahorita nuestra humanidad, en medio de todo lo que nos movemos, haya gente que pueda salir a través de sus recursos, poco a poco, pero llega un momento en el cual los recursos humanos se agotan, perecen. Entonces, cuando Dios se da cuenta de lo que el pueblo está sintiendo y experimentando, de que 600 carros vienen atrás de ellos, la Biblia dice que Dios hace lo siguiente. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, esto lo dice Éxodo 14, 19, pero yo le voy a dar lectura, permítame tantito. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¡Wow, hermano! ¡Qué maravilloso es el Dios que usted y yo tenemos! Que no necesitamos ni siquiera un guardaespaldas si tuviéramos recursos para poder pagarle, porque tenemos un Dios máximo y todopoderoso que tiene cuidado de nosotros enfrente y atrás, a la derecha y a la izquierda. Nosotros tenemos un blindaje espiritual ante cualquier adversidad. Cuidado el que se mete con nosotros, porque el máximo y el grande y el fuerte está a favor de nuestra vida. La Biblia dice que el pueblo fue protegido, fue libertado cuando clamaron y cuando recordaron que había un Dios máximo, todopoderoso, que podía tener cuidado de sus vidas y de cambiar ese panorama catastrófico. Entonces, ese Dios al cual clamaron fue el Dios que los estaba custodiando. 600 carros, hermano, contra el grande y el fuerte. La Biblia dice que las aguas caben en el hueco de su mano, que cuando Él sopla, frisea las aguas. Entonces, ante tal cuidado, hermano, el pueblo debía de sentirse privilegiado. Y yo quiero repetirle lo que dice la Escritura.
en el 14 de Éxodo, versículo 13, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. ¿Qué quiere decir el Señor? Que cuando Dios te da una victoria, Dios te da una victoria contundente. Que lo que Dios te pudo permitir que hayas tenido victoria en tiempo pasado, en este tiempo no lo volverás a ver. Porque cuando Dios vence algo, lo vence en totalidad. Aleluya. Así que tú debes de recordar todo aquello que tú has vencido en algún tiempo anterior. Porque lo que se aproxime en este tiempo que comienza, Dios también puede darnos victoria, y victoria contundente. Cuando no hay victoria contundente y cuando eso se vuelve constante, luchas constantes, ¿sabes por qué? Porque muchas veces las peleamos en nuestras fuerzas. Y cuando tú y yo peleamos en nuestras fuerzas, no tenemos la capacidad que el Dios tiene a favor de las circunstancias, que el Dios que tú y yo amamos. Entonces, cuando tenemos victorias contundentes, tú y yo debemos recordar que son porque Dios las da a nuestra vida. 14:14, y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dios nos ha dado la victoria. La Biblia está escrita a nuestro favor. ¿Sabe por qué? Porque promesa tras promesa, tras promesa, tras promesa. Es más, cuando Él mandó a decir quién era, y el siervo que había mandado, Moisés, dijo: ¿cómo te llamas? Dile que yo soy. Yo soy. ¿Qué es esto, hermano? Que tenemos todo con el gran yo soy. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu libertador. Yo soy tu sanador. Todo lo que a nosotros nos falta, Él lo tiene, porque Él es el gran yo soy. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco, con lo que tú y yo tengamos en nuestras manos. Hermano, a veces estamos esperando que podamos salir de las circunstancias adversas con recursos humanos, pero déjame decirte que con lo que tú tengas en tu mano es el recurso suficiente que Dios puede utilizar para traer libertad no solamente a tu vida, sino a la vida de tu familia. Que en cualquier adversidad Dios puede darnos victoria con lo que tengamos en nuestras manos. Voy a tomar un pequeño paréntesis para darle un ejemplo. La Biblia dice que cuando la viuda estaba a punto de perder a sus hijos, le dijo: ¿qué es lo que tú tienes en tu casa? De la misma manera, es que en los tiempos difíciles tú debes de recordar qué es lo que tú tienes en tu casa. Y déjame decirte que aquello que puede hacer que tú pases de la crisis a la victoria son los recursos del cielo. Ella dijo: yo tengo aceite que representa la unción del Espíritu Santo. Y yo no sé que tú puedas tener en este momento, en estos tiempos donde mucha gente se preocupa, pero yo vengo a decirle al pueblo de Dios: tranquilos, que Él pelea por nosotros. Y si tú tienes fe, con eso puedes pasar al otro lado. Aquel que tiene fe puede hacer que lo imposible se vuelva posible, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Entonces los recursos que tú tengas a la mano, esos pueden ser suficientes para que Dios haga un milagro maravilloso y poderoso en cada uno de nosotros. Que si a la izquierda o a la derecha otro puede perecer, déjame decirte que tú tienes que permanecer, porque aquellas cosas que no vemos, ¿sabes qué? Esas sí permanecen, y tú y yo estamos buscando y mirando al autor y consumador de la fe, Jesucristo de Nazaret. Y esto me llena de gran gozo, que entonces Dios le dice a Moisés: con lo que tú tienes en la mano, levanta la vara, abre el mar, pero dile al pueblo que marche. ¿Sabes una cosa? Tú no puedes detenerte a pesar de lo que tú mires, a pesar de lo que tú sientas en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que algunos están por vista y otros están por fe. A pesar de lo que tú mires,
tú sigue creyendo que Dios pelea por ti. Aleluya. Tranquilo, 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 tranquilo. Esta palabra, cuando yo la intentaba asimilar en la noche, es que tal vez había que entre ellos tal vez comenzaban a correr, o qué hacemos, o comenzaban a poner orden de batalla, tú enfrente, yo atrás, espárzanse todo el tranquilos, tranquilos, one moment. Él pelea por nosotros, Él pelea. Y eso es lo que yo quiero decirte, tranquilo. Amén. No sabemos cómo va a empezar esto. Él pelea por nosotros. Con lo que está en tu mano. Con lo que está en tu mano. Marche. Marche. ¿Qué es marche? Avanza a pesar de lo que mires. Avanza a pesar de lo que tengas enfrente. Quizás te duele. Avanza. Quizás estaban desnutridos. Avanza. Quizás estaban desanimados. Avanza. Quizás su corazón les dolía. Avanza. Quizás alguien iba enfermo. Avanza. Quizás alguien se sentía pobre en ese momento. Avanza. Quizás alguien se sentía solitario. Avanza. A pesar de lo que hay enfrente tuyo, avanza. 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 Porque entonces miraremos su gloria. La Biblia dice que el máximo, endureció el corazón de Faraón. ¿Sabe para qué? Para manifestar su poder, para manifestar su gloria, para que la gente se diera cuenta que Él solamente puede traer verdadera libertad, verdadero gozo, verdadera transformación. Él puede cambiar los rostros. ¿Saben tal vez cuál era el rostro de un pueblo de Dios antes de que Él llegara? Tal vez en tristeza, tal vez añorando y mirando. Pero cuando Dios llega, hermano, las cosas cambian. Porque comienzas a ver que las cosas que para ti son imposibles, a través de Él pueden ser posibles. Y después de toda esta alentación que sintieron tal vez en el ambiente espiritual, porque déjame decirte que cuando una palabra de Dios llega, la palabra de Dios tiene la capacidad de que donde tú estés y como tú estés, tiene la capacidad de cambiarte y de enfocarte, y de aquello que tal vez te sentías ser así, te hace que te pares bien, que comiences a pensar, que comiences a imaginar, a soñar, a moverte, a creer que hay esperanza, a creer que aquello que hoy ves, mañana no lo verás. Entonces yo veo a través de la escritura que aquello que les preocupaba en el libro de Éxodo 14, versículo 25, dice lo siguiente: y quitó, 24, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Esto que le preocupaba al pueblo de Dios, Dios lo estaba mirando de lejos. Lo que a ti te pueda preocupar en algún momento, aunque esté a la acechanza de tu vida, Dios lo mira de lejos. Y aquello que tal vez tú piensas que puede trastornar tu vida, mira lo que pasa. Y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Se levantaron los egipcios en esa mañana, y las jóvenes ya no tenían llantas. Los jeeps ya no tenían ni siquiera llanta de refacción. Entonces, aquello que nos preocupa, Dios tiene la capacidad de poder hacer que se queden sin movimiento. El que tiene que estar en movimiento somos nosotros. El pueblo de Dios tiene que avanzar a través de la fe, a través de lo que pasemos y de lo que miremos. Porque usted recuerde que no es por vista
si no es por fe. Algunos confían en carros y en caballos, mas nosotros de Jehová nos acordamos. Ellos confiaban en carros y en caballos, pero fueron avergonzados. Pero aquellos que confiaron en Jehová, hermano. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar, se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. ¿Qué es esto, hermano? Que cuando el pueblo se sentía encapsulado, oprimido, tenían el mar enfrente, tenían 600 carros atrás, había una columna que cuidaba sus vidas, el ángel de Jehová estaba atrás de ellos. Decían: ¿y qué pasa enfrente? Déjame decirte que Dios tiene la capacidad de abrir camino en el desierto, pero también tiene la capacidad de abrir camino en medio de las aguas, que a través de la fe Dios puede hacer que donde no hay, haya. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Entonces, donde no había camino, volvió a haber camino. No, comenzó a crearse camino, hermano. Entonces el pueblo pasaba, y a medida que caminaba, el mar estaba ahí. Yo quiero que tú imagines conmigo. Podían ver columna de nube, columna de fuego, el ángel de Dios, el mar a los lados. Hermano, eso es como ni en las películas puede caber tanta magnitud que Dios hizo en ese momento para libertar. Tranquilos, Dios pelea por nosotros. Todo lo que Dios hizo, y el pueblo de Dios caminaba seco. Aquel que se preocupaba tal vez decir: pero a mis zapatos se le mete el agua. No te preocupes. El camino estaba en total sequedad. Y cuando estaban a salvo, la Biblia menciona que el mar volvió a su normalidad y los egipcios fueron muertos. Entonces el pueblo miraba que las promesas de Dios se cumplen. Hasta hoy los mirarás y nunca más. En el 13 termina así: porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. Las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios tienen cumplimiento para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios. Y déjame decirte algo en esta tarde: que usted no solamente es pueblo, usted es hijo. Aleluya. Usted es hija. La Biblia dice que somos reyes, que somos sacerdotes. Y cuando dice hijo, hermano, somos herederos, herederos de Dios. Entonces usted no se preocupe. Lo que detona la bendición de Dios, la libertad del pueblo de Dios en tiempos difíciles, es el clamor. Es clamar al Dios máximo y todopoderoso. Hay un versículo muy recurrente que usamos los creyentes: clama a mí y yo te responderé. Esa es la clase de Dios que tenemos. Fácil. De hecho, si usted necesita ayuda, usted tiene un número fácil, humano, que marca el 911. Ese es el número del reino de los cielos. El 911 espiritual es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es complicado. Dios quiere darle ayuda y auxilio a aquel que quiera que Él le ayude y Él le auxilie. Entonces, para estos tiempos, tranquilo. Amén. Él pelea por nosotros. Despide. Nueva temporada. Nueva oportunidad de que Dios se manifieste. Nueva oportunidad de que veamos la gloria de Dios. Estamos aquí porque Dios ha sido bueno. Estamos aquí porque Dios nos ha dado la victoria. Estamos aquí porque Él ha peleado por nosotros. Y hasta ahora
Él no ha perdido ni una batalla. Y gracias a Dios que estamos con la persona correcta, en el lugar correcto. Porque entonces, si fuera de preocuparse, no se aparte de su Dios. Si hay alguien que puede traer provisión para nosotros en estos tiempos, solamente es Dios. Solamente es Dios. No confiemos en carros ni en caballos, mas solamente de Jehová hay que acordarnos. Creyente que tiene victoria es porque recuerda que su victoria viene de Dios. Creyente que pasa en medio de la adversidad es porque Dios está con él. Creyente que tiene la bendición de ver que el mar de los problemas se abra es porque Dios camina con él. Y con lo que está en tu mano, Dios tiene la capacidad de abrir camino y de sustentarte donde quiera que tú estés y como quiera que tú estés. Si hay algo que debemos de enseñarle a lo que está a nuestro alrededor, es que nosotros dependemos de Dios. Vamos a hacer una oración. Amadísimo Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo,